Ahora, en ese enjuiciamiento uno va viendo la lógica que tiene todo. A uno lo invitaron a practicar sexo en esta forma o en aquella, sí, pero uno fue el que lo aceptó y decidió hacerlo. Más aún, sí, la curiosidad lo mataba y entonces en lugar de que lo empujaran, Uno mismo se uno lleva. mismo Sí. empujaba. Bueno, la madre va viendo que uno comprendió cada detallito, pues que son muchísimos detalles, y los va eliminando. Ella es la más interesada en que uno avance. Sí. Normalmente hay ocasiones donde las personas se estancan con determinados defectos porque se dejan enredar del defecto. Entonces, listo. Todo lo que vea, pida muerte. Supliquen a la madre que lo elimine. Sí. En todos los sentidos. No solamente son de lujuria, hay de codicia, envidia, de esto, de todos de todas las ramas. Y se va pidiendo muerte y uno va viendo los cambios tan terribles por los que va pasando, porque es una transformación fregada, sí, en todos los sentidos, con la codicia, con la lujuria, con el sí, con la ira, sí, que es uno de los más agradables de ir desmoronando. ¿Por Bueno, qué? ¿Por qué es uno de los más agradables? porque ¿Trae paz? deja mucha sabiduría Mm. y trae tranquilidad, trae paz, sí, Porque tiene mucho fuego la ira. la ira, sí. Entonces ahí hay mucho que recuperar. Hay mucho que recuperar y tú vas viendo cómo se va volviendo uno sereno. Sí. Un día estaba yo en, en Quilmes, gracias, y salí para Buenos Aires, salí bueno, para Capital Federal, y viene un tipo y me estrella. Y ya esa normal reacción, ni mu. Sí. Tanto que el que vio que me había, gracias, el que vio que me habían estrellado, uno de los usted no es de aquí. Porque no los Porque de aquí no reaccionan así. no reaccioné, no sembrándole la mano, haciéndole cualquier vaina al tipo. No, al contrario, sí, yo como que sentía placer por haber podido ver un detallito. Sí, eh, mire que le paguen, que esta vaina es eso. Los tipos preocupados por una gatica. ¿Sí? Y resulta que no. El, el, el tipo se pasó un semáforo en rojo y vino, me estrelló y listo. Y me dice que le debo. Le dije nada. Pero no le hizo mucho daño. Hundió la puerta. Ah, Sí. Y Marco la arregló. Y ni siquiera me cobró. Se cogió una barra y le hizo, desmontó unas partes y la puso y quedó bien. Pero fíjate que ahí me daba cuenta que hasta eso es psicológico. Porque uno, fíjate, tú estabas diciendo, no lo hizo mucho. Sí. A mí no me importó el daño realmente. Me importaba era
haberme podido observar durante la reacción, en el instante. Bueno, entonces cada uno enfoca sus cosas a su manera, pero antes que alguien no estuviera de acuerdo con uno, ya lo ofuscaba. ¿Sí me entienden? Cualquier cosa. Sí. Que el portero hiciera tal vaina, si uno no estaba de acuerdo con él, pues se ofendía. Bien, entonces por eso yo te digo que es yo que fui cascarrabias toda la vida. Sí, me sentía muy bien con un avance, así fuera pequeñito, con el yo de la ira. Sí, y pasaron muchas cosas cuando me puse a trabajar la ira. Eso se enredaba por un lado las cosas o por el otro. Pero bien, sí. Si uno le cogió el sabor a las cosas, en lugar de mortificarse y de sentirse fastidiado, ese es exactamente el defecto que hay que trabajar. El que está fastidiado ahí con la situación. Claro, porque es el que más fuego tiene y más dominado lo tiene a uno. Y claro, y es que uno dice, fíjate que cómo soy de idiota, identificándome con este defecto. Después de que ya se dio la identificación, pues viene uno a reflexionar y llega a la conclusión de que es un idiota. Porque en lugar de sacarle partido, está queriendo justificar la posición del ego. Y ahí es donde la cosa es un fracaso. Bueno, ahora, sí, hay ocasiones donde uno puede coger, digamos, 50, 100 detalles y tenerlos en fila y ver que este movió a este y este a este. Y son reacciones en cadena. Sí, y viene y uno pide muerte y hace la cosa y después ve los efectos con la Madre Divina en, el, en la noche o durante la práctica. Se ven los efectos con el ego. Sí. Veo uno que la madre decapitó a unos que le hizo a estos otros. Yo en cierta ocasión hacía un trabajo y aparecieron los dos yoes, el yo de la ira y el de la codicia, enfrentados. Y eran verdaderos monstruos y peleaban con una violencia terrible. Sí, hasta que yo veo que el yo de la ira me pique el ojo. Sí, como diciendo, sí, tranquilo que no me pasó nada. Sí, más o menos me van a entender eso. Yo estoy bien. Sí, O sea, tu trabajo no alcanzó a perjudicarme. En el fondo, se estaba como burlando de usted en ese sentido. De que no... bueno, él no eso, sino la pelea entre ellos dos. Ah, ya, Sí, no saben que esos no se van a morir así. tan fácil, no. No, tienen muchos detallitos y chiquiticos, aparentemente insignificantes, pero ahí están vivitos. Sí, pero lo cierto es que uno puede medir las transformaciones, por ejemplo, en el caso de la estrellada. Sí. Marco, pero no sé qué, sí, pero sí sé cuándo como me alegaba como diciéndole, y yo no sentía el menor deseo de pelear, ni de fastidiar al otro, ni siquiera reclamarle, sí. Y el otro me dice, sí, es que estoy nervioso porque tengo que llevar a hospitalizar a la señora y dice, ¿y qué espera? Le digo yo, váyase que eso es más importante.
¿qué es? Y ahí el otro me gritaba, no, pero usted no es argentino. Sí, usted no es argentino. Usted está vaina. ¿Por qué no va a pelear por sus derechos? ¿Cuál derecho? Si me quiere pagar, me paga. Si no me quiere pagar, no me paga. Me dijo, tengo un hijo que tiene taller de mecánica a 6 cuadras, 8 cuadras de distancia. No, no hay problema. Váyase para donde a llevar a su esposa al médico. Sí, y listo. El placer que sentía yo internamente por haber visto el cambio que había habido en mí, sí, pagaba todo. Ese es como el alimento de uno, el pan nuestro de cada día, la sabiduría que es del trabajo. Pero es digamos, como la remuneración psicológica por lo que se logró. Sí. Es que el centro emocional es muy difícil de trabajar. Sí. Por cualquier ladito se pega y una vez de que ya quede resentido el centro emocional, sí, el perdido es uno. Pero si tú ves que se dio la reacción y que no le paraste bolas, que no te identificaste, tú sientes una alegría impresionante por dentro. Y esa alegría vale más que cualquier cosa estúpida que uno diga en medio de una isla. O sea, la verdadera alegría está fundamentada en el triunfo del Sí, trabajo interior. claro. Eso es lo que va sembrando la alegría, Sí, no, la paz. claro. Entonces Sabor uno, trabajo. claro, Sabor trabajo. el sabor trabajo. Bueno, ahí estaba. Sí. ¿Se hace o no se hace la cosa? Porque eh, en la mayoría de los casos queda es la frustración de no haber reclamado por esto, por esto, por esto, de no haberle puesto más pizza a la violencia. Y en este caso, cuando tú ves los triunfos, sí, hay algo que lo regocija a uno desde adentro. Bueno, entonces, cuando uno verdaderamente está metido de lleno al este, se, eh, se da cuenta de lo bueno que es ser libre, pero libre de sus propios choices, no consintiendo unos vagabundos por ningún lado. Ahí sí se ve el hecho de la libertad. Mira, un día fuimos, o fui a buscar a una clarividente, que era muy buena clarividente, y llega y me dice, sí, pero sus defectos no están. Se refería a cierto tipo de defectos. Y decía, sí, no, yo ya lo maté. Le decía yo, no, pero todo el mundo lo tiene. Pero no lo podía encontrar dentro de la psicología. Porque yo le decía, yo ya lo maté. Sí, y es así. Ahora, una cosa es lo maté, matado. Sí, y otra cosa es que yo creo que lo maté. Que ahí es donde está el problema. La mayoría piensan que con el trabajito que le hicieron a determinado defecto ya lo liquidaron y resulta que no. El defecto está vivito, vivito por dentro. Bueno, entonces es algo muy agradable cuando uno le coge el sabor al trabajo, sabor muerte. Sí, pero no cuentos intelectuales de que
esto, que vamos a estudiarlo por este lado, que vamos a hacerlo por este. No, sí. Uno coge el defecto, sabe que lo tiene, reflexiona sobre el defecto y empieza a pedirle a la madre muerte y listo. Hubo también detalles delicados. La madre dijo, yo soy la que dirige. O sea, me dijo, y yo tenía tanta pasión por eliminar determinados defectos que ella me dijo, el orden lo pongo yo. ¿Y listo? Y ella pone el orden porque ella sabe cómo es la mejor forma Claro. para avanzar bien. No, y ya cuando tú comprendes eso, ella te está asistiendo a cada instante. Conoce cada pensamiento, cada emoción, cada deseo que uno tiene internamente. Y ahí es donde está el ego. Cuando ella dice el orden lo pongo yo es porque ella es la que pone el orden en el trabajo. Entonces, muchas personas se pusieron a estudiar intelectualmente la lujuria. No, ella lo lleva a uno, lo pone en la escena, se ve cómo reacciona uno. Sí. Más aún, a mí me decían, no le tenga miedo a eso. Sí. Y ella misma guiaba el trabajo. Bueno, pero esto lo importante es vivenciarlo. Uno mismo, con su propio trabajo. Porque tú empiezas a trabajar y ella empieza a asistirlo a uno por todas partes. Si uno quiere, normalmente nosotros queremos es estar ahí como vegetando. Y trata de distraerlo a uno con las cosas del diario de vivir. Para que uno no se meta de lleno. Hacer lo que era uno que eso más tardecito se puede hacer. Y resulta que no. Si toca es cuando toca. Por eso yo creo que si una persona no se está autoobservando, pues no puede descubrir que tiene defectos. ¿Mm? Porque siempre se termina justificando. Pero yo sí me aterro de los cambios, pero cambios violentos. Una noche la madre me dice, no, el trabajo es con una sola. Claro, yo tenía 5 parejas. Que viene y me dice, no es con una. Él estaba empezando. Entonces me puse a trabajar el yo de adúltero. Por todas partes. Y la muerte, ¿cómo? ¿Qué necesita para una profundización de la muerte? ¿Una repetición de lo mismo o una profundización del estudio? O sea, ¿hacerlo varias veces o cada vez más profundo? Más profundo. Más profundo. La madre no quiere que uno pierda tiempo. Yeah. Y esa profundidad se va dando a medida que la persona, obviamente, claro, lo hace una segunda vez, la segunda vez viene más profundo. Claro. Y lo hace una tercera vez, y más profundo. Cuando ya se ve el valor de la autoobservación, ya llega uno a punto. ¿Mm? Tú ves que el ego se manifestó en este detallito y vas y profundizas en el detalle que está moviendo todo un escaparate de yo este uno, pero no los veía, uno simplemente veía al que reclamaba, al que sacaba la cara, pero en una mortificación, en un resentimiento, eso es violento lo que sea. Cuando tú le coges el tiro y le metes aquí, te das cuenta
que mientras quede un ligero resentimiento en una reacción, uno está dependiente del yo. Pero si tú le haces la meditación, al otro día te sientes distinto. Alguien se murió. Pero hay cosas que uno no las acepta por muchas razones. Por conveniencia, por eso. Y eso impide la muerte. Llegar a ese morir distante en instante es maravilloso. Cualquier cosa. El perro vivo le hizo una embarradita ahí. Y uno se mortifica y en lugar de coger la pala y llevarse la embarradita para otro lado. ¿Mm? Que no lo moleste, que no sienta nada. A eso hay que llegar. A eso hay que llegar. Que nada lo altere, que nada No, aceptar las lo cosas, indisponga. aceptar las cosas como vengan. ¿Sí? Hay cosas donde uno puede dialogar, hay otras cosas donde no hay que dialogar. Uno tiene que enfrentarse contra sí mismo. El yo reaccionario está siempre presente en todo. En todo. En todo. Y fíjate cómo se formó, ¿no? Porque al principio, uno, cuando era niñito, uno no quería que se diera pelea. Y después ya fue sacando las uñas hasta que después cualquier palabrita, cualquier cosa la cogía de pretexto para pelear. Claro. Para defenderse por el fondo, porque también el orgullo siempre está, el orgullo, la ira y todo eso están ahí Amalgamados. amalgamados. Sí, claro. ¿Mm? Y la labor de uno, especialmente esa separación, y ver, digamos, cómo Sí. cuál empuja a cuál. No, el que va llegando se va. Hay que pedirle, hay que pedirle de una vez al que va llegando que se, No, problema. se vaya yendo. ¿Sí? La mayoría de las cosas son con la palabra. Usted me dijo, usted me prometió, en los negocios. Ese era el factor fuerte. Sí. Y le incumplían a uno cualquier cosa, ya tenía uno para hacer sus escaramuzas ahí. Y la palabra por ser causal, Mm, por ser del centro motor, Es obra. es obra. La palabra es obra. Y una palabrita por tonta que parezca. Sí. Ahora, el amor está en las obras. Entonces hay que analizar muchas cosas, porque no hay cosa más destructora que las palabras. Y las palabras de una persona resentida son delicadas. Claro. Después uno se arrepiente, pero ya lo dijo ya. Ya lo de, Ya salió. claro. Y el orgullo no lo va a dejar remendar. Pues eso siempre es así. Ahora, si uno se está mirando cuál es digamos, la tónica fundamental de uno en cada caso. Y si está trabajando la muerte, ¿qué va quedando? Porque siempre va a quedar en la fila otro y otro hasta que se llegue al origen. Y ese origen es. ¿Cómo empezó? Ya. ¿Cómo lo empezaste? Fíjate que uno en las primeras peleas se, se acordaba era de lo que los otros compañeros hacían para pelear. ¿Sí?
Y ya más adelante ya tenía toda la retórica de las peleas de los otros. Y sacaba en la pelea de uno las cosas de los otros. Los insultos, las ofensas, los agravios, el que molestaba más y el derecho de herir a la otra persona. Bueno, sí, yo tuve un gimnasio muy bravo porque, pues, en una persona que le gusta ser amplia con los demás, pues me pasó un evento pesado con un compañerito del colegio. Sí, estábamos jugando fútbol con un baloncito que había llevado él y llegó el hermano, cogió el balón, le clavó la mano al chiquitín, sí, y se iba a ir tranquilo. Y lo cojo yo y le doy que trilla. Entonces, claro, lamentablemente ese muchacho era de bachillerato y nosotros éramos de primaria, entonces comenzaron a traer a todos los de bachillerato que entrenaran conmigo a la salida del colegio. Sí, y eso pues para mí era muy mortificante porque yo no sabía con quién tenía que pelear cuando, cuando terminara la labor. Sí, y era un día, otro día, otro día y otro día. Sí. Y siempre lo hacían así porque no entendían por qué yo tenía tanta fuerza. Y peor de eso, que yo podía ver las peleas en cámara lenta. Sí. O sea, yo veía al chico que llegaba mientras se daban los primeros pasos de la pelea, pues, pero eso me traía multitudes de personas a pelear. Sí. Bien. Cuando empecé a trabajar con el yo de la ira, pues tuve que trabajar el yo peleador. Sí. Y me salían cosas y cosas y cosas. Volvió. Sí. Desde cosas que ocurrieron en la niñez. Sí. Cómo era que la guerrilla no nos dejaba vivir tranquilos en el campo. Sí. Cada vez que querían venían y nos amenazaban. Y ahí siguió. Pero a uno le quedaba esa ira interna, la rabia por no poder disfrutar de sus cosas. Bien. Y eso hasta ahorita. Sí. Me voy para determinado lado y la guerrilla se adueña de todas las finquitas que tenía por ahí. Todavía sigue, me dice, no, ponga la reclamación. Y no, y empieza uno a reclamar y ya sabe dónde está viviendo. Sí. Y al otro día viene y lo liquida. Y lamentablemente era así. Sí. Uno en el campo, pues todas las personas que uno veía eran campesinos. Sí. Pero no analizaba que esos campesinos eran guerrilleros o pertenecían a determinados grupos, unos, no todos. Sí. Entonces, eso presionó para que se fueran dejando abandonadas, ni siquiera reclamar las propiedades que se tenían con el este. Sí. No tenía caso. Sí. Pero no tenía caso por ningún lado. Entonces ahí estuvo.
sí. Me sirvió muchísimo para trabajar en Llora. Y me sirvieron todas esas peleas de colegio también para trabajar. Y para darme cuenta de que el factor que más violencia originaba era el miedo, el temor. Pero cuando usted en el colegio, ¿no? Cuando peleaba ahí, ¿qué miedo tenía? A que me cascaran. Ah, para defenderse. Sí. Ya, ya, ya. Y no, todo salía bien. Todo, todo salía bien en esas peleas. Sí. Pero de todas maneras el temor siempre existía. Yo veía, por ejemplo, al hermano mío, Rodrigo. Él podía ir tranquilo al colegio. Sí. La intranquilidad de Rodrigo era las peleas mías. Ya. Sí. Pero a él nunca lo persiguió nadie para atacarlo. Y esa capacidad como facultad que tú tenías de ver en cámara lenta es una facultad que le puede dar el ser a uno en el Sí, camino para que la utilice, pero sí, positivamente. claro, Y ahí la está utilizando sus yoes. claro. Pues a mí él me dijo, el ser me dijo, que no le tuviera miedo a ninguno. Me lo había dicho, pero ya uno no sabe en qué momento, en las peleas empieza por ahí, después terminan peleas de pandilleros. Claro. Sí, uf, yo acuerdo un día, aparecen 10 en un teatro y yo estoy en el segundo piso. No me quedaba sino tirarme por la platea, pues, salir y mandarme para abajo. Me iban a destruir. Pero yo sabía que me habían dicho que no le tenga miedo a nadie. Y para el camino, en el fondo, uno tiene que desarrollar ese valor Sí. a toda prueba. No temerle a nada, ni No, a ni a ningún ningún ego. ego. Sí, ¿Mm? porque hay egos muy interesados. Hacen las cosas por interés. Pero en el fondo es miedo. El 50% del miedo es la ira. Mm, Está la ira metida ahí. Por eso que lo enviolenta tanto una persona miedosa. claro. Entre más miedo, más violencia. A nivel también internacional, toda esta violencia que estamos viendo, que No, está ahí, eh, miedo que hay a todos ahorita niveles. están jugando ahí, amenazándose, mostrándose las dientes, las muelas, pero el primer asustado es el que lo hace. Te vas a dar cuenta. Sí. Estos no contaban con todo el respaldo que le dieron a Ucrania. Sí. Y ahorita les toca comenzar a replegarse, a hacerlo suavecito, porque todo el mundo sabe que si la cosa se complica, es una guerra mundial. Y las guerras mundiales que hemos tenido siempre han sido por factores económicos. Mira, esa tubería, ese gasoducto, es un negocio muy grande. Sí. Y, y indudablemente que tienen que cogerlo con pinzas. Máximo cuando ya los otros ofrecen su respaldo. Entonces, en todos los casos, el ego está enredado. Sí, en todos los casos. El maestro Raúl que detalló muy bien la muerte en marcha, de instante en instante. Él obtuvo gran porcentaje de su conciencia trabajando Yo creo que todo, casi, por no no, decir yo creo que todo. todo, porque ahí la cruda realidad es que la persona que se identifica no puede identificar al defecto. Sí. Entonces no está viendo ni cascaritas por ahí.
Pero si la persona detalla bien el defecto, sí, está logrando comprender cómo es que lo maneja el defecto. Porque toda la conciencia que uno rescata en el fondo tiene que ponerse a trabajar y primariamente aquí en el mundo físico Claro. en alerta para Sí, impedir no, que siga claro, usurpando que el siga yo. durmiendo. Ujú. Y que le siga robando la energía, Sí, debilitando. todo. Pero ahí los dos, Macho Samael era un titán completo. No hay nada que decir ahí, porque ese hasta que no liquidaba el asunto no descansaba. Claro, de una profundidad reflexiva inmensa el maestro. Impresionante. Impresionante. Sí. Y que a medida que iba despertando, pues se iba conectando. Claro. Y ahí era más Pues una asistido. cosa es el trabajo de la primera iniciación, de la segunda, de la tercera, y otro el trabajo de la segunda montaña. Son distintos. Sí. Pero el maestro Samael hizo la primera montaña en 5 años. Y era el rayo de la fuerza. El demonio Samael. Entonces, cuando se voltea uno de ellos, o sea, pues metérsela toda. No descansa. Claro, porque está toda esa energía de querer salir de ahí ya de Sí, una. claro. Y ellos saben que no. Rescatar todo. Rescatar todo. Sí. Sin embargo, el maestro Raúl fue como muy práctico en el desarrollo de esta técnica Sí. cotidiana de autoobservación y muerte en marcha, Sí. detallándose de instante en instante, momento en momento. Claro. Y que es una técnica que a nosotros nos queda como más asequible, porque Claro. la profundidad Pero reflexiva, fíjense que él al principio no entendía muy bien qué era morir distante en instante. Y ya cuando logró el punto, se dio cuenta de que hay que llegar a esa posición, de estar en una alerta tal que a cada instante está apareciendo un defecto diferente. Y ahí sí la comprendió. Porque él decía, pero es que ¿qué es lo que quiere decir Samael con esta vaina? ¿Mm? o sea, en la muerte en marcha como que análisis, enjuiciamiento y eliminación Se vuelven una... se vuelven una sola cosa, Sí, es como instantáneo ahí. es un chispazo de conciencia que dice, este es un yo. Sin ponerle misterio. Sí, claro, Se va ahí una vez como que hay que llegar a sentirlo al terreno, sí, y vivirlo. y vivirlo. Ahora, a todos nos ha costado, pero cada uno lo empieza con una pasión diferente. Sí. Yo hice una práctica del vacío iluminador. Y cuando logré la práctica del vacío iluminador, me di cuenta de esa felicidad tan tremenda que había, que sentía uno esa alegría de ser libre en todo sentido. No, es una cosa completamente distinta. Después de esa práctica, dije, hasta que no logre eso en el físico, no paro. No lo he logrado. Ahí está. No lo he logrado, no los engaño. pero sí, de todas maneras, me quedó el recuerdo de esa felicidad, de esa alegría de ser libre. Y ese es el estado de turilla o de maestro que uno tiene que lograr. Conciencia continua, como le llaman. Continua y de todo. De todo sentido. Bueno, me sirvió haber podido lograr esa práctica. O sea, la práctica de la muerte en marcha en el fondo es como que aterriza el proceso de la muerte, porque como que uno de repente idealiza mucho como que la muerte por allá lejos, No, pero no la tiene aquí físicamente no, en la cotidianidad. Claro, y es que esto es para hacerlo en el instante.
sea, uno no tiene por qué vivir ninguna situación. Ideal, Y, así. y el ego es el que origina en sus posiciones siempre las situaciones desagradables. Pero el ser no es infeliz. No, no lo toca Y eso. a toda hora quiere buscar su felicidad. Pero uno le pone resistencia cuando permite que el ego se manifieste. O sea, el ego es como un colaborador de la obra también. Oh, Y de lo tremendo. bueno. Y enseña mucho. Todo lo que los yoes son escuela. Porque uno tiene la tendencia de repente a rehuir, rehusar las dificultades, los momentos difíciles. Si alguien quiere huevos de allí de donde don Carlos. No, Una cuetita. gracias. Ahí. Claro, como tiene la tendencia a rehuir, a rechazar las dificultades, los momentos difíciles, como buscando la zona de comodidad, pero sin embargo, es en la dificultad donde adviene Claro. la oportunidad. No, y fíjate que cuando uno está peleando con un evento de estos, tiene que lograr la comprensión. Porque mientras tanto está existiendo la fuerza que impide. Pero cuando ya tú le coges el sabor al trabajo, para ti eso es una oportunidad cuando descubres un yo. Una oportunidad de avanzar. Por eso los grandes maestros siempre como que se complicaron más la vida que se la simplificaron. Mi maestro San Francisco, por ejemplo, que abandonó todo y vivía ahí muy abandonado, pero en esa dificultad de vida salen todos los yoes alegones que quieren comodidad. Bueno, ellos no conocían los tres factores a fondo. Y, y estaban viviendo algo donde se complicaban ellos mismos. Sí. Se complicaban la vida porque tenían la forma de vivir cómodamente. Y bueno, cuando yo les llevé el secreto del sexo, cambió todo el trabajo. Se fueron para otro lado ya a darle, pero con fuerza. Y lograron hacer lo que tenían que hacer. No se pusieron con cuenticos ni con vainas. O sea, antes de eso estaban ellos en su lucha, pero sin tener el camino claro, digamos. Sobre Claro. todo del segundo factor, del nacimiento. Correcto. Y sin nacimiento no hay muerte. Ahí estaban bloqueados. Claro, porque no se está No, recuperando la no energía, había fuego. no hay fuego. Sí. Bueno, listo. Pero se dio la cosa de la biblioteca esa. ¿Y esos libros dónde estaban? Estaban escondidos en una biblioteca. No en el Vaticano. No, No. el Vaticano siempre fue enemigo nuestro. Pero ahí en el Vaticano está lleno de libros escondidos No, actualmente. sí, Es una librería gigantesca, no sé cuántos millones de volúmenes hay encerrados ahí. Pero no todos son. Hay de todo, pero hay Sí. cosas que tienen que tener mucha enseñanza. Sí. Ahora que se sepa todo. Porque ahí está que todos ellos deberían estar casados. Para dar ejemplo. Sí. A
todos solterones. O sea, nosotros somos bendecidos en ese sentido al recibir los Ah, tres factores claro. así clarísimos, Es una forma clara de... cómo trabajarlos y todo. Y uno tiene que aprender a valorar eso porque de pronto no lo valora, no se da cuenta el tesoro que tiene. Sí, no lo valora. ¿Cuántos maestros, cuántos seres no... Mucha No, y existencia. es que tú ves que hay mucha gente que podía estar trabajando y avanzando deliciosamente. Sí, y a pesar de que tienen los tres factores y saben de ellos, como que los dejan ahí abandonados, que se hagan solos. Mira que estos 2 años que se completan ahora en marzo con esta pandemia, se nos muestran la necesidad, la necesidad del sacrificio que lo van a dar. Todas las salitas que se tenían quedaron cerradas. Si ahí uno se da cuenta de que sin el sacrificio no es nada. Sin el sexo no es nada. Y sin la muerte no es nada. Entonces, listo. Y cuando las cosas se pongan más difíciles y ya no haya tercer factor, ya haya que No, esconderse. es que ya se escondió, ya se Ya, guardó. Ya lo guardaron. Que si hasta el título de conocimiento de sí mismo no se puede usar. Se tenía como derecho. Y ahora nos quitan ese derecho a usar ese título. llega un momento en que cada cual tiene que caminar Solito. solito, No, buscando. pero con la esposa. No, claro, obvio, con su pareja y en su Con la trabajo. pareja y con su esposa, pero Pero sin alumnos. prácticamente sin alumnos o con muy pocos, tal vez puntualmente. Sí. Porque también la labor se puede hacer con una persona o dos, Ah, personalmente. personalmente, viendo Sí. a alguien que realmente está interesado, porque Pero también hay pérdida de interés hoy en día, ¿no? realmente el problema no es ese. A mí me llevaron a mostrarme de todos los alumnos que habíamos logrado. Sí. A mí el maestro Raúl me dijo lo que tenía que hacer. Y cerró los grupos de conocimiento. ¿A ti te gusta? Mm. Bueno. Pero aquí ya me muestran lo que se hizo. Y los pocos que lograron. Para el maestro Raúl, que estaba siempre atento del trabajo, me decía, valió la pena. El maestro Raúl, Samael viene y me dice, enseñan lo que no practican. Lo puede decir por el lado de la muerte, por el lado del nacimiento, por el lado del sacrificio. Pero de todas maneras, listo. Cuando nos dicen, ya no vale la pena, no es porque uno no deba hacer sacrificio, sino que el hecho es de que una persona que va a recibir el conocimiento en este momento, cuando quedan 10 o 15 años, 20 años de trabajo, no hace nada. Pero por ahí también pueden haber personas de que tengan su trabajo y no han recibido las claves y como que se reconecten con lo que anteriormente llevaban. Bueno, puede ser. Sí. El problema es de ti. Sí, Sí. Ahora, si no los puede uno guiar directamente claro. y orientar directamente en sus necesidades diarias, sí, queda
pensativa la cosa de que solo podrás salir. Porque no me vas a decir que no tus compañeros y toda esa inquietud de uno sirvió para poder destrabar cositas. ¿Será por eso que el maestro Raulú en su obra póstuma, el Arqueólogo del Planeta Rojo, dejó como síntesis la muerte y el desdoblamiento astral? Contra él dice las únicas herramientas que dejo, porque el desdoblamiento astral la persona ahí va a poder continuar siguiendo de los mundos internos, Pero guiándose. si está saliendo conscientemente. Sí, por supuesto, si lo Si está no logrando. está saliendo No, no, si, conscientemente no hay nada. no, si lo Todos está logrando. llegan a la cama a dormir. Ahí está logrando. Sí. Y pasan vainas, porque ya después de que tú tienes esa salida consciente y entrada al astral conscientemente, te la pueden quitar. Sí. Como parte de un proceso iniciático. Y por un buen tiempo. Y lo dejan mucho. Sí, así es esto. Ahora, hay que entender eso, que aquí hay premios y hay castigos. Y lamentablemente nosotros vivimos más castigados que premiados. Pero bueno, el camino es así y uno tiene que No, ponérsela. vinimos a eso. Ahora, tenemos que volver la muerte una realidad. Si no se vuelve la muerte una realidad, perdimos el tiempo. Claro, la muerte en realidad es como viene a ser como la puerta para entrar a todas partes. A todas partes. Y despertar la conciencia. Bueno, yo creo que Eso. ahí ya tocamos este tema. Muchas gracias, don Guillermo. No,